Buenas tardes a todos. Esta es la guía o videotutorial del capítulo 3 de nuestra materia Transmisión de Energía Eléctrica. Yo soy el profesor ingeniero Mario Arévalo y la idea con este videotutorial es presentar los conceptos teóricos asociados a la primera parte de lo que sería nuestro capítulo 3. El capítulo 3 trata de los parámetros eléctricos de las líneas de transmisión como constantes kilométricas, que serían la inductancia, la capacitancia y la conductancia kilométrica. En esta primera parte, la idea es desarrollar los conceptos de inductancia y capacitancias, ambas kilométricas, ¿no? Hacer el desarrollo teórico de sus fórmulas y llegar a las fórmulas utilizadas en los diferentes ejercicios. Lo mismo sería para la capacitancia, desarrollando así los dos primeros conceptos de constantes kilométricas del capítulo. Bueno, entonces procedo a presentar pantalla. Entonces, primeramente vamos a ver lo que sería coeficiente de autoinducción o inductancia en líneas de transmisión. Voy a agrandar un poco más. Bueno, el capítulo 3 en sí se llama Estudio de la subsetancia capacitiva y de la conductancia de líneas de transmisión. Y algo de efecto corona que veremos más adelante. Bueno, la subsetancia capacitiva tiene que ver con la capacitancia, ¿verdad? Y luego la conductancia, con la conductancia kilométrica, ¿verdad? Antes nosotros vamos a ver a un parámetro muy importante que es el coeficiente de autoinducción o inductancia en líneas de transmisión. Bueno, primeramente su fórmula, recordando que la inductancia se representa con la letra L y sería el cociente entre el flujo magnético y la intensidad de, de, de corriente, ¿verdad? Intensidad de corriente de campo magnético, ¿verdad? Bueno, dice el concepto es válido porque tanto el flujo como la intensidad son lineales. Esto se da porque el medio donde se desarrollan es lineal, debido a debido a que la permeabilidad del aire es constante. Se utiliza el concepto de permeabilidad. Para encontrar un poco el inicio de la fórmula tenemos lo que tiene que ver con la FEM inducida, ¿verdad? Eso que se representa con E sub A, que sería la oposición, por eso negativo, a la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Entonces, este valor de flujo magnético reemplazamos por el valor de inductancia y la intensidad de corriente. Y eso también derivado con respecto al tiempo. Luego la L se extrae como constante y nos queda que la L en realidad es la oposición, lo por el negativo, de esta FEM inducida, o la FEM, dividido la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Y luego, a través de operaciones y ecuaciones matemáticas, que ya no es necesario desglosar para nosotros porque nosotros directamente utilizamos la expresión general de la inductancia, sería L sub K, sería mu, que es la permeabilidad magnética del conductor, dividido 2 por N. N sería la cantidad de conductores por fase. O sea que sería como los subconductores. Luego la parte logarítmica, que sería 4,6, que es una constante. Logaritmo de la D mayúscula sería distancia media geométrica o separación media geométrica, que vamos a ir viendo dependiendo de la disposición de estos conductores. Vamos a ir viendo un poco más adelante. Y el valor de la R equivalente o el radio equivalente de nuestros conductores, ¿verdad? Dependiendo también de su disposición. Y eso está multiplicado por 10 a la menos 4 y se mide en henrios sobre kilómetros. Recordando que lo que nosotros estamos estudiando es inductancia kilométrica, por eso está dividido en kilómetros. Bueno, y aquí está el desglose de los parámetros utilizados. Ahora, mu permeabilidad magnética, mu igual a 1 para cobre, dice.
Normalmente si es que no menciona, nuestro valor de mu va a ser siempre uno, porque es para cobre, aluminio, aleaciones de aluminio o cables de aluminio, acero, lo que nosotros solemos usar más es aluminio o aleaciones de aluminio, y en algunos casos cobre, pero siempre se da mu igual a uno. Y mu, otro valor que sería mu igual a 200 para acero galvanizado, que se da en algunos casos. Recordando, n igual al número de conductores por fase o subconductores, y la denominación de fases, ¿verdad? O de subconductores de acuerdo a las fases. Simplex o simple es n igual a uno, duplex n igual a 2, triplex n igual a 3. Estas nomenclaturas sí es porque las que normalmente vamos a ir utilizando más. Bueno, después la D sería separación o distancia media geométrica entre ejes. Acá es importante tener en cuenta en qué unidades de medida está, ¿verdad? Acá está esto, está en milímetros. El resto no tiene unidades de medida de lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿verdad? Y el radio equivalente del conductor también, ¿verdad? R equivalente. También en milímetros para que se pueda hacer la simplificación aquí y no nos quede una unidad de medida diferente, ¿verdad? Bueno, aquí ya entramos en lo que sería la distancia media geométrica o separación media geométrica. La definición en sí es como la media o el promedio de las diferentes distancias que se dan entre subconductores. Puede ser una raíz enésima y pueden ser enésimas distancias, ¿verdad? En este caso están representados 4. En el caso que se den 4, pueden ser 3, pueden ser más de 3, más de 4, ¿verdad? Pero serían la distancia. Distancia uno sería entre, bueno, la distancia uno, 2, 3 y 4 serían exactamente la distancia entre los conductores que tenemos, ¿verdad? Eso va a ser más fácil de representar cuando hagamos en posiciones o en disposiciones normales o comunes. En este caso, triángulo equilátero, plano horizontal o vertical, triángulo escaleno y uno más que vamos a ver. Bueno, iniciando con el triángulo equilátero, tenemos que la distancia entre un conductor y otro en todos los casos sería A. Porque entre este y este, entre este y este y este y este sería A la distancia. Porque estamos hablando de un triángulo equilátero, ¿verdad? Entonces vamos reemplazando. Primero raíz cúbica porque son tres distancias. Una, dos y tres distancias. Y vamos a tener de uno, de dos y de tres. Que en los tres casos sería A y A. Porque es la distancia que se da entre los conductores. Entonces la distancia media geométrica para líneas con conductores ubicados en los vértices de un triángulo equilátero es directamente igual a la distancia que se da entre un conductor y otro, o entre un subconductor y otro, en este caso. Por eso la distancia media geométrica equivale a. Bueno, luego tenemos líneas con conductores ubicados ya en un plano horizontal o vertical, ¿verdad? Para Es sencillo, pero igual para tener una idea clara, ¿verdad? La distancia entre este primero y este segundo es A, entre el segundo y el tercero es A, pero entre el primero y el tercero es 2A. Por eso aquí está A y 2A. Lo mismo sucede cuando tenemos el plano vertical. Entre el primero y el segundo A, entre el segundo y el tercero A, y entre el primero y el tercero 2A. Los más comunes. Equilátero, horizontal o vertical y escaleno son los más comunes. Y en este caso, al hacer esta operación, me queda que la distancia media geométrica para líneas con conductores ubicados en el plano horizontal o vertical es igual a raíz cúbica de 2. Bueno, después tenemos el caso de las líneas con conductores ubicados en los vértices de un triángulo escaleno, que replica prácticamente esta fórmula. Lo único que como son tres distancias sería de uno, de 2 y de 3 y raíz cúbica, que es lo que se da aquí. Raíz cúbica de A1, A2 y A3, que serían las tres distancias que se dan entre los conductores. Después tenemos un caso particular que se puede dar también, que serían las líneas trifásicas dobles, que en realidad los conductores están ubicados en hexágono. Primero se dan la nomenclatura de los mismos, de los vértices, ¿verdad? 1, 2 y 3 y 1', 2' y 3'. Se utiliza la fórmula ya mencionada, que está aquí en la general, que sería las tres distancias, ¿verdad? El tema aquí que estas tres distancias son como distancias generadas por fórmulas otra vez.
O sea que son distancias utilizadas para el cálculo, ¿verdad? Que serían A1, A2 y A3. Bueno, y estos valores de A1, A2 y A3 tienen otra vez fórmulas con las cuales se puede calcular, ¿verdad? Por ejemplo, para A1 sería la distancia que hay entre A1 y 2, o sea, A1 y 2, A1, 2 prima, A1, 2 prima, o sea que se forma esta parte, que está más oscuro, más grueso, y después esto, 1, 2 prima, multiplicado por 1, 3, ¿verdad? 1, 3 que se da aquí, y 1, 3 prima. Siempre es 1 con los demás, 1 con 2, 1 con 2 prima, 1 con 3, 1 con 3 prima, sin el mismo en prima. Y abajo sí el mismo en prima, 1, 1 prima. Lo mismo acá, 2, 1, 2, 1 prima, ¿verdad? O sea que 2, 1, 2, 1 prima, 2, 3, 2, 3 prima. No va con 2, 2 prima porque esto es lo que va en el denominador. Y lo mismo aquí, A3, 1 sería A3, 1, 3, 1 prima, que en este caso eh, no está marcado, pero sería lo mismo que 1, 3 prima, ¿verdad? Y 3, 2 y 3, 2 prima, que sería lo mismo que eh, 1 prima 2, por ejemplo, ¿no? Dependiendo de las distancias. Y dividido a 3, 3 prima, esta distancia que tenemos, que es lo que se da en este caso. Solamente para tener una idea de dónde salen estos valores, ¿verdad? Porque en realidad nosotros utilizamos las fórmulas directamente, pero hay que saber ubicar aquí y calculamos este valor de distancia media geométrica. Entonces, para la fórmula tenemos ya algunos casos de distancia media geométrica. En otros casos nos puede dar la cantidad de conductores, una ubicación diferente, pero ya nos da la distancia, ¿no? Y siempre se va a cumplir esta fórmula general para los enésimos conductores. Bueno, el otro punto a analizar es el radio equivalente, concepto válido para conductores en haces o fases múltiples. Lo que estuvimos hablando de simples, duplex, triplex, etc. Radio equivalente de un conductor único por fase que tendría el mismo gradiente unitario máximo que la configuración real de conductores que formen en haz de fase. Una definición, ¿verdad? Lo importante para nosotros es ver sus diferentes desgloses y ir calculándolos, ¿verdad? Esta R equivalente en realidad tiene esta fórmula, sería este radio R multiplicado por N por el radio equivalente eh, de un subconductor. Vamos a verlo aquí, ¿verdad? En este caso tenemos duplex, distancia separada. Tenemos un diámetro entre ellos y el radio de una circunferencia que están sumando, ¿verdad? Acá tenemos el valor de delta también, que vemos aquí. Porque el radio de la circunferencia que pasa por los centros de los subconductores tiene una fórmula de cálculo. Que sería delta, que sería en este caso como el diámetro. ¿Verdad? Delta sería el diámetro para estos dos. Y acá sería la distancia entre dos conductores. Siempre se da la distancia entre dos conductores, en este caso el diámetro. Y en este caso esta distancia que se calcularía de vuelta, ¿verdad? En realidad, separación entre los centros de los subconductores. En realidad, este valor de delta nos da para hacer ese cálculo. Bueno, continuando. R equivalente sería este radio de la circunferencia que pasa por los subconductores y la raíz de n, que sería la cantidad de subconductores por el radio de uno de los subconductores, o sea, el que se da aquí. Este subconductor directamente sería el radio de este subconductor. Normalmente acá el esquema gráfico se hizo amplio para que se pueda observar, ¿verdad? Pero normalmente estos suelen estar en un espacio más pequeño y estos subconductores suelen ser de radio más ampliado, ¿verdad? Bueno, y esto a su vez sería también el desglose de colocar cuando si introdujésemos esta n aquí, por eso queda r a la n-1. Pero se da el mismo concepto, el mismo valor, ¿verdad? Luego este valor de R se intercambia por su fórmula que sería delta, o el cociente entre el delta y 2 seno de R sobre N. Normalmente se da en el caso de que, como tenemos valores pequeños entre R y N, el seno de esto es equivalente a directamente el cociente entre R y N. Pero como les repito, en este caso nosotros no nos preocupamos por el desglose de fórmulas, nos preocupamos directamente por la fórmula a utilizar dependiendo de qué tipo de conductores nos da, disculpe.
Entonces para fases duplex tenemos que n es igual a 2. Si hacemos el desglose que tenemos aquí, nos queda raíz de 2r por delta sobre 2 elevado a la 2 menos 1, que se daba en este caso, utilizando estos valores también. En realidad, al final, la r equivalente que yo voy a utilizar es la raíz de r por delta. Entonces sería r por delta, radio de uno de los subconductores por la separación entre los centros de los subconductores. Estos son los valores más importantes porque son los que vamos utilizando. En el caso de la fase triplex, también para su desglose, n, acá cambiamos la n, las dos n cambiamos por 3, y acá me queda delta cuadrado sobre 3, ¿verdad? 3r, lo que al final me queda raíz cúbica de r por delta al cuadrado. O sea que delta, el valor de delta se va elevando a medida que se eleva la raíz. Si tenemos fases en cuádruplex, lo mismo, raíz cuarta, pero acá queda raíz de 2r por delta al cubo. Va variando. Recordándoles que hasta fases, a modo de cálculo, para no preocuparse por el desglose de fórmula, a modo de cálculo nosotros vamos a utilizar las fases simples, que se utilizan directamente el valor de r, las duplex, que serían raíz de r por delta, las triplex, que sería raíz cúbica de r por delta al cuadrado, y la cuádruplex, que sería raíz cuarta de raíz de 2 por r por delta al cubo. Lo que se hace en realidad es una tabla resumen para inductancias para líneas entre fases simples y múltiples. Y salen diferentes valores, 0,5, primero para las diferentes fases y sus valores de coeficientes de autoinducción o inductancia, ¿verdad? Tenemos simples, duplex, triplex, cuádruplex y doble terna. Normalmente no utilizamos, pero a modo de conocimiento. Estos valores 0,5, 0,25, 0,166 y 0,125 se da por la división dependiendo de la cantidad de subconductores que tengamos. Mu sobre 2n, normalmente mu es 1 y 2n es 2 por 1, sería en el caso de simple, un medio, ¿verdad? Que es lo que se da aquí, por eso 0,5. 2 por 2 sería 4 cuando tenemos duplex, entonces un cuarto que sería 0,25 y va así. Acá 2 por 3, 6, un sexto que sería 0,166, acá un octavo es 0,125. 4,6 no cambia en ninguno, la D tampoco cambia porque la distancia media geométrica, recuerden que depende de qué tipo de ubicación tienen o disposición, ¿verdad? Pueden ser en un triángulo equilátero, plano horizontal vertical, pueden estar ubicados estos conductores. Entonces, ese valor de D es el que se calcula. Y recordando, R, la R equivalente es igual a R para fases simples. La R equivalente es raíz cuadrada de R por delta para fases duplex. En el caso de triplex, raíz cúbica de R por delta al cuadrado. Y lo que estuvimos viendo recién aquí para fases cuádruplex, este valor, ¿verdad? Y siempre por 10 a la menos 4 para que esté en Henry sobre kilómetros. Muy bien, esto es lo que tiene que ver con el desglose de la fórmula general para la inductancia de un conductor de una línea de transmisión. Desglosamos punto por punto lo que serían cada uno de estos parámetros, mu, n, distancia media geométrica o de permeabilidad, cantidad de subconductores o número de subconductores por fase y radio equivalente, ¿verdad? Y ese desglose nos otorgó esta tabla resumen, que es la que vamos a utilizar para los diferentes ejercicios. En caso de simples, duplex, triplex, cuádruplex. Doble terna es solamente para entender, ¿verdad? Para conocer, disculpa. Entonces son estos cuatro lo que vamos a ir utilizando en el desglose de los diferentes ejercicios que hacemos. Ya sea en clases o que serían por videoconferencia de Zoom o en, en forma de videotutorial como este. Muy bien, entonces en la segunda parte de este capítulo 3, recordando que estamos hablando de subsetancia capacitiva, que es lo que vamos a adentrarnos ahora, y conductancia luego, ¿verdad? Y algo sobre efecto corona, un buen desglose también. En este caso, ya se carga aquí lo que sería el desglose general para la capacidad de una fase, ¿verdad? De una línea de transmisión, circuito simple, fase simple, ¿verdad? Esto tiene también su fórmula, esto sería 24,2 logaritmo de D sobre R equivalente, que en este caso sería R para nosotros. Lo mismo acá, cuando tenemos fases duplex, sería raíz de R por delta. O sea, quiere decir que
el radio equivalente siempre se va a mantener sin importar qué parámetro sea, ¿verdad? Acá, si se fijan, fase triplex es raíz cúbica de r por delta al cuadrado y la cuádruple raíz cuarta de raíz de 2r por delta al cubo. También les cargué aquí la fórmula del circuito doble. En general está, bueno, en general está aquí después, ¿verdad? Podría estar aquí también sin problemas. Estamos hablando de capacidad kilométrica de una línea de transmisión. Entonces tenemos 24,2 dividido logaritmo, la parte logarítmica que no tiene un número delante, dividido esto que está aquí d sobre r equivalente es lo que está dentro del logaritmo. Bueno, primero se resuelve esto, acá tendría que haber. Recuerden que todo esto a todo esto se le debe calcular el valor del logaritmo. Bueno, entonces sería d, que sería distancia media geométrica, que es la misma también que se repite aquí en el caso de triángulo equilátero, plano horizontal o vertical, o un triángulo escaleno, ¿verdad? Es lo mismo si son líneas trifásicas dobles, que sería lo más complicado que puede pasar, ¿verdad? Muy bien. Y el último parámetro a representar sería la conductancia en línea de transmisión, que sí es un poco diferente a la inductancia y a la capacitancia que tuvimos viendo, ¿verdad? En una siguiente parte vamos a ver lo que sería con el efecto corona para entender mejor esto. Entonces tenemos la I de fuga es U dividido R, em, que sería tensión dividido resistencia, y lo cambiamos por lo que sería la conductancia, esta G. La conductancia, recuerden, conductancia se representa con la letra G. Eso va para rememorar. Capacitancia con la letra C y conductancia con la letra G. Es un concepto muy importante que es el que se utiliza para el cálculo de conductancia, que llamamos perditancia, que es la pérdida de potencia que se da en las líneas de transmisión debido a la conductancia. O sea que el valor de perditancia nos tendría que dar como dato para que nosotros podamos calcular el valor de la conductancia. En este caso sería perditancia es el valor del voltaje por la intensidad de corriente, que luego se transforma en la conductancia por la tensión, ¿verdad? Que vimos aquí, o el voltaje al cuadrado. Entonces, perditancia, voltaje por intensidad, que en realidad convertimos a conductancia por tensión de la línea al cuadrado. Bueno, y ahí entramos ya a nuestro concepto que es el que venimos haciendo, que sería el concepto importante, ¿verdad? Que es la conductancia kilométrica por fase, su fórmula con la que nosotros calculamos en una línea de transmisión, que sería la perditancia, que tiene que estar medido en kilowatts por kilómetro, dividido la tensión simple de la línea en kilovoltios. Recuerden que tiene que ser la tensión simple. Por ejemplo, si dice que la tensión entre fases es 380, entonces acá la tensión sería 380 dividido raíz de 3 para utilizar aquí. Y esto multiplicado por 10 a la menos 3 y se mide en Siemens, que es la letra S, por kilómetro. Acá está representado, ¿verdad? P, perditancia kilométrica, porque se mide en kilowatts por kilómetro, y, y la V, tensión simple de la línea. Es importante manejar siempre la tensión simple de la línea. Ponía acá algunos conceptos teóricos importantes. Normalmente el valor de la conductancia está en función de los siguientes conceptos, ¿verdad? Tipo de aislador, número de aisladores por cadena, número de apoyo por kilómetro de línea, tensión de la línea y condiciones meteorológicas. Porque de- debido a las condiciones meteorológicas que se dan los diferentes valores de perditancia. Y después tenemos algunos valores típicos para un caso de un aislador de suspensión normal. Nosotros vamos a tener diferentes cantidades de aisladores, ¿verdad? O un número importante de aisladores que sean por cadena, por número de apoyos, por suspensión, etcétera. Los diferentes tipos de torres, disculpen, y la cantidad de aisladores que se dan por cada tipo. Pero para tener una idea en cuanto a ciertos valores ya constantes o normales. Normalmente las pérdidas para un aislador de suspensión normal
la pérdida en vatio con tiempo seco es de 1 a 3 watts, o vatios, ¿verdad? No watts. Y con tiempo húmedo de 5 a 20. Son parámetros estándares, ¿verdad? De perditancia. Y los valores de conductancia referenciales, teniendo en cuenta estos valores, esto sería para un aislador nomás. 1 a 3, normalmente suele ser 3 aquí y acá 5. O 7 también puede ser. Y los valores de conductancia referenciales, teniendo en cuenta también esto, normalmente cuando tenemos tiempo seco, el valor de conductancia va desde 10 a la octava potencia hasta 10 por 10 a la octava potencia Siemens por kilómetros. Y cuando tenemos tiempo húmedo, esto va hasta 30 por exponente a la menos 8 Siemens por kilómetro, los valores referenciales de conductancia. Muy bien, entonces rememorando lo que desglosamos en este video tutorial sería conceptos del capítulo 3. Primero, coeficiente de autoinducción o inductancia en línea de transmisión. Y llegamos a una tabla de valores que utilizaremos en el desglose de los ejercicios. Lo mismo se dio con la capacitancia o capacidad kilométrica de una línea de transmisión. No se llegó a una tabla, pero sí se tienen ciertos valores, ¿verdad? Simple, duplex, triplex y cuádruplex, que sería como una tabla también, ¿verdad? Y la fórmula genérica, general. Y por último, el valor de conductancia, que es diferente en el, en fórmulas. Tenemos conductancia kilométrica por fase. Este sería y esta forma. Muy bien, éxitos a todos y recuerden que cualquier duda o consulta que tengan pueden recurrir siempre a los foros semanales.